Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes en casa? Sandy, es un alto honor saludarte en esta que, por cierto, es la última de las semanas del mes de marzo. Así es, Julio, buen inicio de semana, gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar entonces, para ir finalizando ya este mes, Julio, con esos temas que sin duda alguna hay mucho de qué hablar. Y hoy la atención está también en El Salvador. Claro, por las medidas que ha implementado el presidente Bukele, ¿no? Un fin de semana como nunca antes visto, al menos estadísticamente. Al menos 64 personas que murieron de manera violenta. También el MP va a investigar de oficio aquello que sucedió en un centro comercial en contra de un par de niñas. Y sabes una cosa que es interesante, y ya Andrés probablemente tendrá más información, ya lo vamos a saludar. Joe Biden ha ofrecido más dinero para apoyo a Centroamérica, pero la mayor cantidad de ese dinero va a ir para Honduras y para El Salvador. Entonces digo yo, ¿y qué pasó con nosotros? Por supuesto, estos son los temas que vamos a estar analizando y por supuesto el seguimiento de la información internacional con Andrés Estrada. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. ¿Qué tal, Sandy y Julio? Un gusto estar con ustedes, estar con la audiencia. Vamos a hablar sobre las noticias internacionales. Mañana será un día clave porque se realizarán conversaciones entre Ucrania y Rusia, pero vamos a ver qué está pasando en esta jornada previa, una jornada muy importante, pero también vamos a revisar un revés que tiene el expresidente Donald Trump, que recordemos está siendo investigado por sus acciones al intentar revertir las pasadas elecciones donde Biden lo derrotó. Así que dos temas importantes que tendremos en unos minutos acá en A la Medida. La información nacional e internacional está muy interesante, así que usted manténgase pendiente de esta hora de información. Vamos a comenzar. Así es, vamos a empezar entonces. El presidente salvadoreño Nayib Bukele ordenó el domingo decretar emergencia máxima en todas las cárceles donde cumplen condena los miembros de pandillas, a los que responsabiliza por una reciente ola de violencia. La medida fue anunciada unas horas después de que el Congreso autorizara también, a pedido del presidente, un estado de excepción que limitará las garantías individuales. Las autoridades incrementaron los patrullajes y allanamientos de las fuerzas combinadas de policías y soldados en todo el país, con especial énfasis en zonas con presencia de pandillas. Informaron que durante el fin de semana detuvieron a 1 millar de pandilleros. Las acciones del gobierno salvadoreño ocurren luego que en 3 días se reportaran 87 asesinatos. El presidente Nayib Bukele advirtió a los pandilleros a través de Twitter que, de no detener la violencia, se ejercería más presión contra sus compañeros que están tras las rejas, y acompañó el tuit de un video que muestra a presos en el penal de Izalco, exclusivo para miembros de estas estructuras criminales. La Policía Nacional Civil de El Salvador reportó que el domingo se registró una reducción de los asesinatos, al confirmar 11 en 7 de los 14 departamentos del país. Los cabecillas e integrantes de las pandillas cumplen condenas de más de 60 años, y ahora permanecerán encerrados en sus celdas las 24 horas. El director de Centros Penales de El Salvador informó en Twitter que, por orden del presidente, los pandilleros solo tendrán 2 tiempos de comida al día, mientras que Bukele afirmó también en Twitter: si la comunidad internacional está preocupada por sus angelitos, vengan y tráiganles comida, porque yo no le quitaré presupuesto a las escuelas para darles de comer a terroristas. Pues qué bueno, qué buen mensaje el que da el presidente Nayib Bukele, aunque esto deviene, Sandy y televidentes, de algo que fue terrible, ¿no? Vamos a entrar en el contexto, que esto es importante. Desde que Nayib Bukele toma la presidencia de la República de El Salvador, viene una lucha fuerte, frontal, constante contra las pandillas allá. De hecho, los logró juntar, algo que no es bastante previsible ni posible aparentemente aquí en Guatemala, y mantuvo la paz y el control a pesar de que hay salvatruchas, particularmente y Barrio 18. Pero aparte de eso, ha logrado dentro de esa política varios días, en muchas ocasiones durante este tiempo, de 0 asesinatos, al menos atribuidos a las pandillas. Pero es que este fin de semana se salió de control. Y si se salió de control porque las medidas fueron extremas por parte de los pandilleros, la respuesta debe ser igual de dura y de extrema. Exactamente. Y mira, me sorprende también y ver el tema entonces de la reacción y de la urgencia con lo que se trató este tema, porque por ejemplo, el sábado el presidente pues lanza ese mensaje y pide que se convoque con urgencia y se pueda establecer un régimen de excepción. Sí. El domingo la asamblea sesiona.
y ese mismo día logran entonces aprobar el régimen de excepción. Hoy llega con el presidente, lo sanciona, se publica inmediatamente y ya está cobrando vigencia. Yo creo que Nayib Bukele y la Asamblea, que es como le llaman allá al Congreso, para que todos nos entendamos, han entendido algo, y eso es bien importante, que la seguridad, al igual que para nosotros, la seguridad es la primera de las prioridades que tiene El Salvador. Y por supuesto, ¿cómo vas a cumplir con un precepto tan básico dentro de los derechos fundamentales? Garantizar la vida y la seguridad de las personas si te los están matando de esta manera. Entonces, las pandillas tienen que ser controladas, y en ese contexto lo primero que hay que hacer es controlar a aquellos homies que están dentro de las cárceles. Pero, ¿sabes? También aquí hay una cuestión buena y mala, te digo. La persecución, la represión y obviamente la condena de los pandilleros, eso es bueno, es positivo y es necesario, y mantenerlos controlados en las cárceles. Pero eso per se no termina el problema de las pandillas. Totalmente no. Porque se tiene también, a la par de esa parte dura, combatir lo que son las causas sociales estructurales de que existan las pandillas. El presidente de El Salvador lanzó varios mensajes directos. De hecho, en sus redes sociales envía un mensaje para los pandilleros, y así lo ha catalogado. Sí. Viene entonces directamente para los pandilleros, Sí. 2 puntos, y el tema es, bueno, tengo tantos integrantes de las pandillas, estoy parafraseando, que ahora pues ya se realizaron también operativos en las cárceles, se les Así quitaron es. varias pues cuestiones ahí que tenían para poderlos controlar de una mejor forma, y prácticamente les dice, bueno, ustedes siguen matando afuera, yo me encargo adentro de que sus compañeros, Sí. sus amigos, sus homies, pues también sufran las consecuencias, ¿no? Correcto. Prácticamente es una guerra que ya se ha declarado entre el Estado y las pandillas, Es ya que abiertamente. Eso precisamente es lo que hay que entender, y por eso me gusta mucho la medida tomada por el presidente Bukele. ¿En qué función? Estamos atravesando una guerra, sí es cierto, una guerra que ya la hemos definido en varias ocasiones, guerra de cuarta generación y guerra asimétrica. Las nuevas amenazas, que es el narcotráfico, los tratantes de personas y las maras o pandillas, pues literalmente tienen a nuestros pueblos de rodilla, y así es como tenemos nosotros que responder de una manera fuerte, de una manera dura. ¿Por qué? Porque si no, lo que vas a causar es que a ellos les dé risa y sigan haciendo lo que quieran, que delincan dentro de las cárceles, que extorsionen dentro de las cárceles, y que allá afuera medio mundo muera y que den esa muestra de poder. Estoy seguro que esto que pasó el fin de semana es por una reacción de poder que quiso tener la MS-13, particularmente decirle al gobierno, miren, nosotros aquí vamos a seguir operando, pero qué rápido respondió el presidente, qué rápido respondió la Asamblea. Eso sí es urgencia nacional. Totalmente, Julio. Mira, la verdad es de que este tema pues ha llamado mucho la atención y ha causado polémica, porque por una parte, algunos que están a favor y que aplauden la decisión y la acción que se ha tomado por parte del presidente solicitando este régimen y la Asamblea por hacer la pronta aprobación, pero por otro lado también hay grupos de defensores de derechos humanos ¿Qué le llaman dictador? Que han indicado que hay una violación en algunos derechos fundamentales también. Y ya vamos a ir por ese análisis, pero vamos con unos datos de momento, ¿te parece? Vamos con los datos, me parece muy bien. Claro que sí, ahí los tiene usted, por favor, en pantalla. Y es que el estado de excepción fue solicitado por el presidente Nayib Bukele y aprobado inmediatamente por la Asamblea Nacional. Limita la libertad de asociación, suspende el derecho de personas detenidas a ser debidamente informadas de sus derechos y también de las razones del arresto, así como a la asistencia de un abogado en el proceso. Además, Andy amplía de 72 horas a 15 días el plazo de la detención administrativa y permite a las autoridades que se pueda intervenir la correspondencia en los celulares de quienes se consideren sospechosos. La suspensión de garantías constitucionales no afecta la libertad de expresión o libre circulación. La medida durará 30 días, aunque se podrá extender por otro mes. Vamos a los siguientes datos que son importantes, Andy. ¿Por qué? Porque en abril del 2020 Bukele también ordenó un encierro total las 24 horas en todas las
cárceles salvadoreñas, selló algunas de las celdas con láminas metálicas luego de un repunte a la violencia que se atribuía en aquel momento a las pandillas. En agosto del 2017, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró como grupos terroristas a la Mara Salvatrucha y al Barrio 18. La Sala, en su sentencia, también declaró terrorista a los jefes de los miembros, colaboradores, apologistas y financistas de las pandillas. Y en el 2012, el gobierno de Estados Unidos incluyó a la Salvatrucha en la lista de organizaciones criminales internacionales. Bueno, ¿qué más queremos? Reacción. Y la reacción la están teniendo los salvadoreños. Por supuesto. Por eso es que también el presidente pues lanza un mensaje también a la comunidad internacional y a las organizaciones de defensa de derechos humanos, porque pues indica, son medidas que al final se van a tomar. Y bien indicaba, bueno, la población que está haciendo las cosas bien no va a tener repercusiones, pero quienes están delinquiendo, a ellos es donde va. Y por eso hay dudas. Por ejemplo, cuando se habla dentro de las limitaciones, la posibilidad entonces que se puedan hacer pues escuchas telefónicas como parte de la investigación, también que ya no puedan tener un defensor del Estado exactamente para la defensa, así como los tiempos también para presentar a una persona que es detenida ante los órganos jurisdiccionales. Hasta 15 días. Exactamente. Son temas que llaman la atención. Y si usted quiere darle una leidita más, ¿qué dice la Constitución de la República de El Salvador? Artículo 7, artículo 12, artículo 13. Échele la leidita también. Excelente. Porque va a ver todos los detalles también dentro de lo que se está restringiendo durante este régimen de excepción. Hay que hacerlo. Julio, ahora bien, ¿cómo esta medida puede afectar Guatemala? Porque aunque no lo creamos, la cercanía que podamos tener ya obligado a que las autoridades del Ministerio de Gobernación pues inician un operativo de protección de fronteras también. No es la primera vez ni va a ser la última vez en que pandilleros de El Salvador, por ejemplo, vengan a Guatemala. Y esa venida de estos pandilleros huyendo, escapando temporalmente de este estado de excepción impuesto en El Salvador, va a ser difícil, porque no me estoy refiriendo solo a aquella que está en los puntos fronterizos ciegos, porque eso eventualmente se podría controlar con un fuerte contingente de la PNC y del Ejército de Guatemala, ¿no? En su función de resguardar las fronteras, eventualmente. Pero me estoy refiriendo a que muchos pandilleros, y recordemos esto, en la evolución de las pandillas, fuera de los grandes jefes, los grandes homies, ya no suelen tatuarse, ya no suelen vestirse como pandilleros. Entonces pueden sencillamente pasar por la frontera como cualquier otro ciudadano común y corriente y venir a resguardarse acá, delinquir en Guatemala, porque recordemos también otra característica, las pandillas son organizaciones transnacionales. Ellos funcionan en los países Honduras, El Salvador, Guatemala y México como si estuvieran funcionando en el mismo territorio. Entonces, esto también es importante. Y a los defensores de derechos humanos allá en El Salvador y de la comunidad internacional, esta gente está causando muerte, luto y dolor. Entonces, creo que no hay que consentirlos. Lo que hay que hacer es reprimirlos y combatirlos. ¿Cuál crees que puede ser la reacción, Julio, tanto del Barrio 18 como de la MS-13? Creo, fíjate, el Barrio 18 en El Salvador es pequeño, ¿verdad? Como mar, existe, pero no es tan grande. La MS-13 sí hay que tenerle miedo, ¿no? Las cifras oficiales del gobierno salvadoreño por años dice que son 10,000 pandilleros. Es mentira, Sandra. No, de hecho se actualizó y dicen que entre los dos grupos hay 70,000. Así es, eso es absolutamente mentira. Fíjate que cuando vamos a instituciones más serias, Insight Crime, por ejemplo, nos dice que en esta área, ¿no? México, Guatemala, El Salvador y Honduras, tenemos presencia de 250 a 300,000 pandilleros. O sea, esta es una situación muy fuerte. Sí. ¿Cuál puede ser la cuestión? Guerra es guerra y la guerra se combate también con pelea. Pero recordemos una cuestión, ¿quiénes son los que están privados de libertad, particularmente en la cárcel de Izalco? Los grandes líderes de estas maras. Ellos, si se ven como lo hicieron la vez pasada, que hasta les pusieron láminas para que no tuvieran ni siquiera la luz del sol y que estuvieran en un encierro total, pueden dar la orden de que la situación se calme, de que la situación allá afuera calme. Pero, repito, Sandy, esto solo se va a calmar no cuando metamos presos a todos los pandilleros, porque eso nunca va a pasar. Va a calmarse cuando empecemos a evitar que existan de ahora en adelante más pandilleros. Definitivamente, Julio, es una situación que complica, que afecta de gran medida, porque
nuestro país también, recordemos, tiene presencia y fuerte también de estas pandillas. Correcto. Y que ahora entonces no sabemos qué movimiento van a realizar y de qué forma van a actuar en la región como una respuesta a lo que está pasando en El Salvador. Así que nuestras autoridades deben estar atentas también y veremos cuáles son los primeros resultados que podemos tener 24 horas después de entrar en vigencia este régimen de excepción, para ver entonces si El Salvador logra controlar la situación de violencia que se ha registrado, que el sábado marcó récord. Marcó récord, así que ahí lo tenemos. No solo en Guatemala, la violencia y la inseguridad termina siendo la prioridad de prioridades. También en El Salvador lo es. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ver cuáles van a ser esos resultados de El Salvador. Cuidarnos, eso sí, porque nuestra frontera y nuestro territorio puede ser vulnerable. Y para concluir, creo que lo que está haciendo el presidente Bukele y el gobierno salvadoreño con las fuerzas de seguridad en contra de las pandillas está muy bien hecho. Vamos a continuar con la información, por favor. Y ahora vamos con información de carácter judicial, porque hoy en una audiencia se empezó a discutir si exmilitares y policías enfrentan un juicio por temas de asesinatos y desapariciones forzadas en el caso denominado Diario Militar. En 2021 se aceptó la petición de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público que 11 exintegrantes de las fuerzas de seguridad quedaran en prisión preventiva y fueran investigados por delitos de ejecución extrajudicial y desapariciones forzadas. Según la pesquisa, los procesados entre 1983 y 1985 participaron en hechos de violación a los derechos humanos durante el conflicto armado interno en Guatemala en contra de la población no combatiente. Se presume que los crímenes quedaron registrados en el Diario Militar. Basados en esa documentación, el Ministerio Público inició una persecución penal. Este 28 de marzo, en el Juzgado B de Mayor Riesgo, inició la fase intermedia del caso. En esta, la Fiscalía pedirá que los acusados enfrenten un juicio. Según la pesquisa, hay testigos y papeles que deben diligenciarse ante un tribunal de sentencia penal para demostrar la culpabilidad de los procesados en hechos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. El juez del proceso aceptó que algunos procesados regresen al Centro Médico Militar por quebranto de salud. Ahí está Joe Biden, ¿no? Que usted recordará aquella asignación de tanto dinero, ¿no? 400 millones de dólares que había dicho en su oportunidad iban a servir para Centroamérica. Ahora se pretende apoyar con casi 100 millones de dólares más. El gran problema que yo veo, porque esto es para evitar la migración, y ese vaya si no es problema, claro, es que la mayor cantidad presupuestaria de esto que debe aprobar todavía el Congreso, la Cámara Baja allá en Estados Unidos, va para El Salvador y va para Honduras. Y entonces uno se pregunta, ¿y Guatemala? Bueno, no sé. Como que no enfrentamos los mismos problemas, Julio. Sí. Y aquí entonces vemos cómo se da la desigualdad en el apoyo. Correcto. Por ejemplo, pueden controlar la situación a lo mejor en cuanto a la migración y las causas que originan la migración en Honduras, en El Salvador, pero va a dar un repunte entonces en Guatemala. Correcto. O se va a seguir dando esta situación y no van a lograr reducir como quisieran. Es un trabajo conjunto, es un trabajo para la región que se debe hacer y por lo tanto el apoyo también debe ser de esta manera para tener resultados más efectivos, Julio, porque la migración no solamente es Honduras y El Salvador, es toda la región. Aparte de que en Latinoamérica es una constante, en la región centroamericana, claro, Honduras, El Salvador y Guatemala. ¿Pero qué la origina? Pongámoslo en una palabra, ¿no? En una sola, la pobreza. Claro. ¿Y qué origina la pobreza? La falta de oportunidades, la falta de trabajo, la falta de inversión nacional y extranjera en estos nuestros países para que se puedan crear más plazas, más fuentes de trabajo. Si se gradúan 120 a 140 mil profesionales, entre comillas, de educación media, bachilleres, secretarias, peritos contadores, y les abrimos nada más entre 20 y 40 mil puestos, o sea, estamos creando un déficit año tras año de estabilidad laboral, y hay pobreza, hay violencia, hay delincuencia.
esas cosas son o factores sociales, mejor dicho, así como mejorar la educación, mejorar la salud, son las causas que generan los problemas nuestros, entre ellos la migración. Y si nos dan menos dinero a nosotros, que somos un país más grande en territorio y en población que El Salvador, por ejemplo, bueno, estamos mal, es una política mal aplicada de Estados Unidos. Es que a eso voy, Julio. Guatemala es un país más grande, tiene más población comparado con El Salvador, y por lo tanto también cuando nos vamos en estadísticas puede ser mayor el problema. Entonces no sé cómo se analizó por parte del gobierno de los Estados Unidos la distribución de estos recursos. Sí. Sería interesante conocer por qué darle prioridad a estos dos países cuando se quiere controlar a nivel regional. Centroamérica no es solo Honduras y El Salvador. A ver, fíjate cómo es esto, ¿no? Si nos vamos a números precisos, fuera de México, ¿no? Que obviamente entre México, Guatemala, Honduras y El Salvador, en Estados Unidos es obvio que hay más mexicanos que de cualquiera de estas tres nacionalidades. Ya de las nacionalidades que estamos mencionando, Guatemala, El Salvador y Honduras, son más los guatemaltecos que los hondureños y que los salvadoreños en aquel país. Entonces ahí es donde uno no encuentra la lógica. Claro. De verdad, Guatemala es un aliado estratégico de Estados Unidos, es el principal socio comercial de Estados Unidos, y uno no logra entender qué es lo que ha pasado y qué es lo que falta para esta ayuda, porque si no es una ayuda que le va a servir a otros y probablemente les funcione bien, pero tú lo dijiste muy bien también, va a ser una ayuda a medias, porque entonces las caravanas migrantes van a empezar a salir de Guatemala. Efectivamente, esas son las consecuencias entonces que se podrían empezar a tener, Julio. Así y aparte de eso, recordemos, Nicaragua, ¿dónde lo dejamos también? Claro, y Haití, por ejemplo, y un montón de países que aunque no son de la región centroamericana, tienen problemas sociales muy fuertes. Por supuesto. Estados Unidos, no sé cómo ha pensado esto, pero sí, Nicaragua es un país que está teniendo actualmente muchos problemas con ese régimen dictatorial de tantos años de esta gente Ortega Murillo, o debería decir Murillo Ortega, porque parece ser que el gobierno ahí es al revés, pero a ver, yo, fíjate que de la visita de Kamala Harris, no veo las empresas estadounidenses aquí invirtiendo, no veo la creación de esos nichos de oportunidad. Lo que sí hemos visto son algunas cuantas de esas visas de trabajo temporal, agrícola y no agrícola, que se han obtenido para ir a Estados Unidos. Pero solo eso no es suficiente, solo eso no es lo que necesitamos. De verdad, nosotros aquí lo que necesitamos en Guatemala, Honduras, El Salvador, aparte de nosotros preocuparnos porque haya certeza jurídica y porque haya seguridad, que es labor nuestra, es inversión y creaciones de puestos de trabajo para que haya desarrollo, para que haya bienestar. Eso queremos. Y para eso también se necesita apoyo, Julio. Sí, correcto. La verdad, obviamente cada país tiene que hacer su trabajo porque es un tema que también le compete a cada uno de los países, pero si se está ofreciendo una ayuda, tiene que ser más equitativa. Sí, tiene que ser más equitativa. En ese sentido, yo no sé, Guatemala siempre ha quedado relegado, ¿verdad? Hay países... ¿A qué se debe, Julio? ¿La relación diplomática no estará bien o qué? Yo creo que por ahí es donde... Mira, diplomáticamente Guatemala en la historia nunca ha quedado bien parado. Recuérdate con el tema de Belice, lo que hicimos, perderlo completamente, ¿no? Recuérdate lo que ha pasado con El Salvador, cuando se quería reunificar nuevamente Centroamérica, perdimos a Huachapán, ¿no? Perdimos cuando nos unimos a México, imagínate las ocurrencias, perdimos Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Chiapas, es decir, parece ser que en el plano internacional, hombre, es que Guatemala lo han agarrado de patito feo, literalmente. ¿Vamos con datos, Julio? Bueno, vamos con datos, ¿no? Porque al final de cuentas veamos entonces en qué consiste esta ayuda que ofrece Biden. Joe Biden, presidente estadounidense, 46º en ostentar ese cargo, miembro del Partido Demócrata y del 2009 al 2017, vicepresidente de Barack Obama, el presidente que en su momento más guatemaltecos deportó, por mencionar nuestra nacionalidad. Actualmente tiene ya 79 años Biden. Derrotó en las elecciones pasadas al expresidente Trump, que buscaba la reelección, y el año pasado Biden delegó a Kamala Harris el manejo de los Estados Unidos para lo que ellos llamaban en aquel momento Triángulo Norte, y que hoy le decimos como es Honduras, Guatemala y El Salvador, porque tenemos nombres propios, ¿verdad? Vamos con otros datos. El presidente Biden presentó
entre sus propuestas de campaña, Sandy, medidas para abordar las causas fundamentales de la migración desde México y de los países de Centroamérica. Entre ellos dijo que iba a apoyar un plan de inversión, el cual el presidente pretendía evitar que muchos huyan de sus países de origen. Además, en el Congreso estadounidense ya existe un proyecto de ley basado en la reforma migratoria impulsada por Biden. De aprobarse, crearía un camino de 8 años hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes en situación irregular. Pero dicho todo esto, se queda en nada, porque entonces lo que está haciendo es simple y sencillamente, de aquí a 8 años, tal vez, algunos de los guatemaltecos ilegales allá se vuelven ciudadanos. Pero y mientras aquí la pobreza sigue, la desigualdad sigue, la necesidad sigue, la muerte sigue, por todas las razones que ya sabemos. Exactamente, Julio. Las causas que originan la migración son esas deficiencias sociales, la falta de oportunidades, incluso la violencia, Correcto, Julio, correcto. que se da en los países, en nuestro país, Así es. que buscan entonces al final una salida, una opción, y ven a Estados Unidos como esa opción. Por eso es que muchos guatemaltecos migran hacia los Estados Unidos. Me llamaba la atención porque hablábamos en estos días con alguien que ve temas relacionados a migración, Julio, que comentaba sobre una nueva opción que ahora se está dando con el tema de refugio, de asilo para los migrantes. Sí. Y es poder demostrar que existe riesgo Peligro, en sí. salud, en Sí. seguridad, perdón, para poder otorgarles este beneficio. Tienes toda la razón. El punto aquí es, bueno, se reconoce que la violencia también es uno de los motivos que hace que los ciudadanos migren hacia los Estados Unidos, pero el apoyo a Guatemala, ¿en qué se va a concretar? Porque es cierto, tenemos que empezar a ver resultados, Julio, que no se han visto. Hay dos tipos de asilo, ¿no? Lo que tú estabas mencionando. Asilo político y el asilo humanitario. Este es un asilo humanitario derivado de la violencia. Pero, ¿qué es lo que están haciendo los migrantes? Y esto es recomendado por los propios tratantes, es decir, por los propios coyotes. Antes de irse, vaya, interponga una denuncia que está siendo amenazado de muerte o no. Y que puede ser, ¿no? Porque en este país, vaya que eso pasa. Y con eso, fíjate, de manera increíble, en muchos casos está sirviendo para obtener la tramitación de ese asilo de carácter político, humanitario allá en Estados Unidos. Esta no es la solución. La solución es que no se nos vaya nuestra gente, que no se nos vayan nuestras mentes, que no se vayan los guatemaltecos, porque el desarrollo debe de llegar a Guatemala, a Honduras, El Salvador, juntamente con la paz y la seguridad. Continuamos con más información. Así es, Julio, vamos a conocer ahora otros temas. En el caso denominado Hogar Seguro Virgen de la Asunción, se solicitará en la audiencia que sean aceptados unos medios, unos peritajes sobre tema de tortura que serán explicados, por cierto, por peritos internacionales. Este martes 29 de marzo en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal iniciará el juicio en contra de 8 procesados por el fallecimiento de 41 niñas y adolescentes en el incendio que se registró el 8 de marzo del 2017 en el módulo de pedagogía en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Entre los acusados figuran exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social, Procuraduría de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional Civil. Previo al inicio del debate oral y público, se pedirá al tribunal la facultad a unos peritos internacionales para presentar durante las audiencias unos informes sobre torturas. Con estos documentos se buscará demostrar que las menores de edad fueron víctimas de violación a sus derechos humanos antes del siniestro del 8 de marzo de hace 5 años. La investigación y acusación del Ministerio Público estableció que los procesados tomaron la decisión de encerrar a las niñas y adolescentes en el módulo de pedagogía la noche del 7 de marzo del 2017 y le colocaron un candado a la única salida de la habitación. La pesquisa agregó que una de las menores inició un incendio, prendiéndole fuego a una de las colchonetas, lo cual provocó el fallecimiento de 41 menores. En el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal se discutirá la situación legal de los procesados por diferentes delitos, entre estos homicidio culposo, abuso de autoridad y lesiones culposas.
la fecha de hoy, 28 de marzo de 2022, este es el tipo de cambio del dólar estadounidense según el sitio Infodólar y el Vanguard. Compra 7 quetzales con 51 centavos. Venta 7 quetzales con 67 centavos. Revisamos ahora el tipo de cambio del euro, la moneda vigente en Europa. Para este 28 de marzo, según el sitio Infodólar, compra 7 quetzales con 89 centavos. Venta 9 quetzales con 57 centavos. Y con esta información nosotros nos despedimos. Recuerden, mañana en punto de las 9 de la noche tenemos una cita. Así es. Chao. Gracias.